Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Fandiño Maya del programa de Ingeniería Industrial a Distancia. Hoy vamos a ver el tema de cómo preparamos a los jóvenes para la innovación según Tony Wagner. Entonces, digamos que hoy en día la cultura ha cambiado eh, con respecto a, al tema del aprendizaje. ¿Cómo? Está lo tradicional, que se basaba en premiar, medir logros individuales, equipo con estrecha colaboración. Eh, Fracaso le daba miedo, digamos que los docentes no lo preparan a uno como en eso, digamos que si llega al fracaso, medio a al tomar decisiones, digamos tampoco ni siquiera el equipo, digamos solamente había jugar, de pronto hasta ahí, pero digamos que nunca en equipo, una estrategia, nada. En lo tradicional, el incentivo en la motivación del aprendizaje también estaba presente, por medio de premios y castigos, ¿sí? Anteriormente, en las calificaciones. ¿Mm? Llega la era de la innovación, ¿sí? Entonces, digamos que tiene que ser mucho más versátiles a la hora de enseñar el tema de los profesores, los docentes. Entonces, los logros en grupo son premiados, ya implementan esto, los problemas comprender, resolver, eh, los estudiantes toman iniciativas, cuestionan el conocimiento que le expresan los docentes, y ya hoy en día los estudiantes son más abiertas a las cosas. Entonces también nosotros tenemos que evolucionar, o bueno, los docentes tienen que evolucionar en el tema de cómo explicar y cómo llegar al estudiante con los temas. El docente cumple con ser un mentor, un preparador como tal, ¿sí? Eh, Cómo va a implementar su metodología con los estudiantes, que tiene que ser muy bien preparado. Mm, Tiene que tomar riesgos, o sea, el estudiante debe tomar riesgos, hay que enseñarlo a tomar riesgos, cometer errores, aprender de los fracasos, al ensayo y el error, que digamos en la industria, no hablamos solamente del colegio, sino digamos en la industria. Lastimosamente muchas cosas se han forjado con sangre. Entonces, ¿cómo? Con el tema de la seguridad, ¿cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a añadir? Entonces, ¿qué pasa? Se machucó un dedo, se quitó un pie, bueno, un herido, una muerte, llega esta muerte, y entonces ahí sí podemos decir, uy, no, sí, hay un fracaso en esto, hay un error en esto. Asimismo tiene que pasar con los estudiantes, que ellos tienen que aprender desde pequeños a tomar riesgos, a cometer errores. No importa, no tener miedo a eso, aprender de los fracasos. Eh, entonces, los docentes como tienen este desafío, que es la automotivación, los juegos, la pasión que surge, ¿sí? Que hace despertar la curiosidad de los jóvenes, ¿sí? Es muy importante esto. Perseguir el interés, ellos tienen que ser autónomos, ¿sí? Y perseguir sus ideas, que planteen sus preguntas, que sean líderes, ¿sí? Enseñarlos a ser líderes. En la compañía de sus padres, con la compañía de sus padres, ¿sí? Es muy importante el rol de los padres también. Logren poseer herramientas necesarias, sociales, tecnológicas y técnicas. Es muy importante. Por aquí tenemos de la mano el mundo laboral, como lo hablábamos anteriormente, o sea, con el tema y la explicación del ensayo-error. En la educación, antes de llegar a lo laboral, estamos hablando de la educación, activos, informales, aprendizaje continuo. Tenemos que tener, o sea, digamos, no es solamente llegar a la industria a laborar, sino también estar activos e informados siempre, o sea, en tema de educación. Aprendizaje continuo, tener un ocio, ser creativos, hacer deporte, navegar, bailar, jugar, ajedrez. Incluso leer un libro nos trae a nosotros intereses de concentración, ¿sí? Digamos que esto es muy importante. Siempre tener presente que las tecnologías han cambiado y están cambiando el mundo. En tema de comercios, en tema de la industria, en fin. Entonces, tenemos que también digamos que en la parte no solamente educativa, sino aprender a trabajar en sinergia, estratégicamente, pensar de forma crítica,
buena comunicación asertiva. Es muy importante esto, porque a la hora de llegar en una industria para la parte operativa, si no tenemos la comunicación asertiva, vamos a cometer errores, podemos quitarle la vida a un compañero. Y en fin, entonces aprender a trabajar en equipo, sí, desde pequeño, desde la escuela. ¿Cómo vamos digamos, ahí también tenemos que hacer énfasis en eso, en la sinergia? Ya no podemos estar como antes, que teníamos una educación tradicional que era que nos calificaban, teníamos un castigo, nos premiaban, ¿no? Ya tenemos que tener claro que ya pasó, que ya hoy en día tenemos que implementar es el trabajo en equipo, aprender de errores, tener esa capacidad de ser autocrítico, ¿sí? Escuchar a los jóvenes, ¿sí? Despertar esa curiosidad, que la curiosidad puede llevarnos a una idea, y una idea tener un valor agregado, y esa idea nos puede llevar al éxito. Tenemos que también tener presente resolver muchos problemas en la tecnología con creatividad y tecnología. Hoy en día, de la mano de la tecnología, podemos resolver problemas, ¿sí? Tenemos que también tener claro ser amigables con el medio ambiente y tener voluntad, iniciativa, correr riesgos, valorar y evaluar habilidades. Es muy importante saber claro, tener presente, inculcar eso de cómo podemos tener digamos, las debilidades y las fortalezas de nuestros compañeros. Es muy importante también. Y digamos que con la era tecnológica, con la era de innovación, para llegar a un joven a la universidad no es necesariamente, sí, pero es muy importante tener nuestro certificado profesional ante una empresa, ante el mundo, ¿sí? Pero no solamente es esto, es prepararlos para la innovación, para el futuro. Por ejemplo, este sistema de educación STEAM está marcando la historia y lo están ya implementando en países, ya en muchos países, ¿sí? En Corea del Sur, Australia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Singapur, Japón, China, están implementando esto, ¿sí? Esta educación, que tiene un plan de estudio que comprende la democracia, lenguas, las ciencias naturales, la fisiología, la tecnología, la geografía, los artes, ¿sí? También tiene mucho, es muy importante estar rodeados de todo esto, la historia, cómo se vio la historia, cómo llegamos al presente, ¿sí? ¿Qué leyes nos rigen? Porque las leyes vienen de un pasado también, o sea, digamos, ellas son susceptibles a un cambio, ¿sí? ¿Y por qué han cambiado? ¿Sí? ¿Por qué llegamos al presente con estas leyes como trabajador, como empresario? La educación física también es muy importante, tener presente los deportes, las matemáticas. Hoy en día, si no tenemos clara, digamos que las matemáticas nos llevan a medir, a cuantificar, y lo que se mide se puede controlar, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Qué desarrolla cómo STEAM qué desarrolla? Estas son las siguientes habilidades que desarrolla: investigación, pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, comunicación, colaboración. Es unos temas tan importantes que, si nosotros, digamos, desde pequeños nos hubieran inculcado esto, de pronto estaríamos en otras fases, ¿sí? Pero digamos que todavía nunca es tarde para empezar de nuevo, y digamos que no importa la edad, lo importante es tener estas habilidades, tener investigación en el pensamiento crítico, tener solución de problemas, las problemáticas que se presentan. Y esta educación educa a los niños en 4 disciplinas que son muy importantes, asignaturas para una economía próspera, para una sociedad segura y saludable, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ya lo hablaba anteriormente. A nivel mundial ya sabemos que lo están implementando estos países. Es la educación de la era tecnológica: aprendizaje de proyectos, aprendizaje práctico, más aprendizaje de aplicación de todas las escuelas, asignaturas, juego, pasión, propósito y crear en ellos. Y que es lo importante es también crear mucho en ellos, fomentar la curiosidad, el propósito,
prosperar, así construir a la sociedad. Digamos que esta es la educación que se está implementando en unos países. También tenemos las destrezas de la supervivencia, entonces, que es el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la correlación entre distintas redes en liderazgo por la influencia, iniciativa emprendedora. Para triunfar en el mundo actual hay que ser ágil y versátil, comunicarse y por escrito de forma efectiva, hacer y analizar información, curiosidad e imaginación. En el siglo XXI las destrezas y la motivación es lo más importante. Estas destrezas son lo más importante y la comunicación. Muchas gracias. Eso es todo.